Os voy a presentar a las dos personas que me acompañan. Ella es Carmen Barrera, secretaria de Empleo y Seguridad Social, Política Social de Confederal, y él es Rafael Pérez Rivas, secretario de Organización de la UJP, de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Navarra. Y yo, Marisol Vicente, secretaria de Política Sindical de UGT Navarra. El motivo de esta rueda de prensa es presentaros la campaña que desde la UGT estamos poniendo en marcha en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la reducción que se aplicaba para el cálculo de periodo de cotización a tiempo parcial y que reducía el número efectivo de días cotizados a efectos de prestaciones, entre otras las de jubilación, aquellos contratos que tenían, como digo, periodos de contratos a tiempo parcial. Por otro lado, también Carmen, y aprovechando que está aquí, pues nos hará un planteamiento de las propuestas que hace UGT en materia de empleo y en materia de pensiones, y la incidencia que tiene el empleo directamente en la aplicación de las pensiones o en el futuro de las pensiones. Referente a la campaña que os he comentado al principio, desde UGT se está lanzando esta campaña porque la sentencia en sí se aplicará a las pensiones solicitadas a partir del 12 de agosto y aquellas que fueron solicitadas anteriormente a la fecha y aunque ya estuviesen resueltas no habían alcanzado firmeza administrativa. La Seguridad Social, todas estas pensiones las va a revisar de oficio. No, sin embargo, todas aquellas que se pidieron o se concedieron con anterioridad no viene recogido que se va a hacer ni con retroactividad ni con ultraactividad. Con lo cual, desde la UGT consideramos y defendemos que la doctrina del Tribunal Superior de la Unión Europea establece que no se pueden limitar temporalmente los derechos de las personas afectadas por esta discriminación y que esta doctrina, además, de la Unión Europea prevalece sobre lo que digan los tribunales, incluso el Tribunal Constitucional español, porque creemos además que es de justicia y un derecho reconocido de los afectados y afectadas. En Navarra, pese a no tener los datos de las personas que se verían afectadas con anterioridad al 12 de agosto, según confirmó el propio secretario de la Seguridad Social, el 26% de los jubilados estaría afectado por esta sentencia. Entonces, si aplicamos el porcentaje nacional de tiempo parcial con un corte de edad entre 60 a 64 y de 55 a 64 años de edad en cada comunidad y partiendo de la base en que todas las comunidades puede haber el mismo equilibrio entre las personas afectadas y no afectadas, en Navarra nos daría un número de aproximadamente 1.600 personas. Como digo, esto es un dato meramente orientativo porque no sabemos hasta qué punto puede ser fiable, pero de alguna manera tenemos que hacer el ratio de personas que podrían estar afectadas y este es el más fiable a falta de que realmente la Seguridad Social nos ratifique en Navarra si este es el número o si es mayor o es inferior. Entendemos que en todo caso sería inferior, no sería mayor que este número. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es las personas que en un futuro se van a ver beneficiadas de esta sentencia, ya que los datos que tenemos de las contrataciones a tiempo parcial, tanto de fijos como de eventuales, sí que nos arroja un número de personas que pueden estar afectadas en un futuro, que están rondando entre las 45.000 y 50.000 personas. Esto también ya sabéis que varía, depende de los meses, del número de contrataciones que haya depende también de etapas. Pero la media que hemos sacado aproximadamente estaríamos hablando de este número. 1.600 afectadas por la retroactividad y ultraactividad y unas 45.000, 50.000 personas
en un futuro a fecha de 30 de octubre. Esto, claro, cuando les vaya tocando la fecha de pedir su jubilación, pueden ser en mayor número o en menor número, y a 20 años pueden ser mayores o menores, y luego también teniendo en cuenta el porcentaje del tiempo de contratación que tengan a tiempo parcial, porque no todos los casos, lo que pasa que luego ya os lo explicará Carmen, no todos los casos están afectados por esta sentencia. Entonces, bueno, por mi parte os dejo ya con la intervención de Carmen, que creo que va a hacer un análisis mucho más exhaustivo de lo que es la sentencia, y sobre todo también, bueno, pues que nos haga un análisis de cómo está la situación de la negociación del sistema público de pensiones, las reivindicaciones que hace la UGT y, como he dicho, la incidencia tan importante que tiene la calidad en el empleo, que parece que hay en algunas intervenciones que hablan de otras casuísticas que nos está llevando pues a problemas con las pensiones, pero poco se hace hincapié en la incidencia que tiene directamente el empleo, y que creemos para nosotros como organización sindical que afecta muy directamente, y que es una de las asignaturas que tenemos pendientes, mejorar el empleo para que esto luego se vea beneficiadas también las pensiones. Así que, Carmen. Bueno, muchas gracias, Marisol, por la presentación tan estupenda. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Y bueno, nosotros hace como una semana presentamos una campaña que hemos iniciado en UGT de reclamaciones desde UGT. O sea, el objeto de la campaña es poner todos los medios jurídicos a disposición de los pensionistas que puedan verse afectados por la sentencia del Constitucional. Una sentencia del Constitucional que es de 3 de julio de 2019, que se publicó en fecha 12 de agosto de ese año, de 2019, y que de entrada, como sabéis, lo que ocurre con todo este tipo de sentencias no tiene una aplicación directa e inmediata. ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos el primer problema. Porque la Seguridad Social, aunque la sentencia sí que permite la aplicación directa a la Seguridad Social, porque la sentencia anula el coeficiente de parcialidad que se utiliza para calcular las pensiones de los trabajadores y trabajadoras que han trabajado a tiempo parcial, aunque la sentencia anula ese coeficiente, con lo cual permite directamente a la Seguridad Social el que lo aplique al nuevo cálculo de pensiones, ¿qué ocurre? Que, a juicio de UGT, la Seguridad Social vuelve a crear una desigualdad. Precisamente algo que es lo que origina esta sentencia, es decir, la sentencia viene a decir que hay una discriminación indirecta por razón de sexo, porque la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial, el 80%, son mujeres, y por tanto el hecho de que en el cálculo de la pensión de estas personas que trabajan a tiempo parcial solo se tengan en cuenta los días efectivamente trabajados y no todo el periodo, como se hace con todo el mundo, es decir, desde que se da de alta al trabajador hasta que se da de baja, para alguien que ha trabajado a tiempo parcial solo computan los días. Esto es una discriminación, es lo que dice el Tribunal Constitucional, y es lo que la Seguridad Social debe aplicar tal cual en el cálculo de las pensiones. Pero claro, la Seguridad Social, como administración soberana que es parte de un gobierno, pues decide que el cálculo de las nuevas pensiones, la aplicación o la anulación de ese coeficiente de parcialidad para las pensiones, solo y exclusivamente lo va a aplicar a las pensiones que surjan a partir del 12 de agosto y aquellas que no tengan a 12 de agosto una resolución administrativa firme. Evidentemente, si hay una sentencia del Constitucional que declara una situación discriminatoria para trabajadores y trabajadoras pensionistas, evidentemente la Seguridad Social vuelve a crear una discriminación. Pues ¿por qué? Porque simplemente por el hecho de tener la pensión calculada un día antes, el día 11 de agosto, el día 10 de agosto, una persona que haya trabajado a tiempo parcial va a ver su pensión recortada respecto a una persona que tenga su pensión, que le hayan comunicado administrativamente incluso la resolución de esa concesión de la pensión el día 12 o el día 13. Esto evidentemente es una injusticia y es lo que motiva el hecho de que pongamos en marcha esta campaña, porque desde luego de la aplicación de sentencias que declaran injusticia, la Administración y el Gobierno español no puede crear más injusticia.
¿por qué un pensionista o una pensionista que van a tener su pensión durante toda su vida, existiendo este derecho que reconoce el Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, va a tenerse que quedar con la pensión mal calculada, cobrando menos todos los meses del resto de su vida, simplemente por una decisión administrativa de la Seguridad Social? Evidentemente, no es justo, es de justicia que los pensionistas reclamen sus derechos, porque no estamos hablando de una sentencia que tenga un impacto menor, es decir, no estamos hablando de cuestiones que no se dejen notar o que se apliquen, como por ejemplo las subidas del IPC anuales que suponen muy poco impacto sobre la pensión de los trabajadores. Hablamos de que en un cálculo antiguo de una pensión, si tomamos una pensión de una base reguladora de unos 700 euros, perdona que tengo aquí sí, con una base media de cotización de unos 700 euros, con una jornada del 50% del trabajo a tiempo completo y una vida laboral, por ejemplo, de 20 años, esa pensión, calculada al sistema antiguo, serían 350 euros para el resto de la vida del pensionista. Sin embargo, si aplicamos la anulación de ese coeficiente de parcialidad, estaríamos hablando que esa pensión pasaría a casi 430 euros, 429,8 euros exactamente. Es una sentencia que pensamos desde UGT que el motivo del por qué no se aplica directamente a todos los pensionistas, es decir, el por qué la Seguridad Social no ha empezado esa revisión de oficio de todos los pensionistas que pudieran tener derecho, es seguramente el impacto económico, porque es una sentencia desde esa óptica muy importante, ya que a fecha de hoy tendría un impacto de unos 368 millones de euros anuales, el si se revisaran todas las pensiones, ello sin contar con la retroactividad, es decir, con los atrasos que podrían deberse y que irían creciendo a lo largo de unos 20 años con los nuevos pensionistas, que eso sí ya serían merecedores del nuevo cálculo de la pensión, y iría incrementándose ese importe hasta aproximadamente unos 500 millones de euros anuales hasta en el plazo de unos 20 años, que a partir de esos 20 años aproximadamente que quedaría estable el impacto de esta sentencia. Aquí hago un inciso y diréis, bueno, ¿y por qué este impacto tan grande? Bueno, estáis viendo el mercado de trabajo que tenemos, es decir, el tiempo parcial, los contratos a tiempo parcial siguen creciendo, es decir, en tanto no se deroguen las reformas laborales, el mercado de trabajo que tenemos, como he dicho, el 80% del trabajo de las mujeres prácticamente se realiza a tiempo parcial y siguen creciendo, es decir, la proporción en el último mes de contratos entre tiempo parcial e indefinido solamente fueron indefinidos el 5,9% de los contratos firmados en el pasado mes, en octubre. Esto quiere decir que va a haber muchos más trabajadores en el futuro que se jubilen, que tengan largos periodos trabajados a tiempo parcial. Por tanto, esta sentencia es muy importante, desde luego, si no se corrige la tendencia de nuestro mercado de trabajo y se derogan las reformas laborales como pedimos en UGT. Porque, como estáis viendo, estas reformas laborales servían hasta ahora no solo para precarizar el mercado laboral, sino, como estáis viendo, también para precarizar las pensiones. Es aquí, por ejemplo, donde radica esa importante brecha en pensiones que hay entre mujeres y hombres, que alcanza el 37% cuando se llega a la jubilación, y es en parte por este tipo de trabajo precario, parcial, que se asigna a las mujeres. Pues bien, esta sentencia, pensamos desde UGT que tenemos, por supuesto, que iniciar esta campaña que está inscrita en esa reivindicación que llevamos desde hace ya más de 3 años, como sabéis, conoceréis todos, por las pensiones dignas. En España el nivel de pensiones es muy bajo, tenemos casi el 50% de las pensiones de los pensionistas de este país están rozando o en el umbral de la pobreza o bien por debajo, es decir, tenemos un nivel de pensiones muy bajo, mucho más bajo que en el resto de los países europeos. Y esta campaña tiene también esa finalidad, el terminar con esas brechas, que como estáis viendo, parte de la brecha se origina por estos cálculos de las pensiones discriminatorios, y no porque lo diga yo, lo dice ahora el Tribunal Constitucional, pero también porque esta sentencia contribuye a que la mayoría de las pensiones puedan subir
de manera considerable, como es el ejemplo que os he puesto. Y también fijaros, porque esta sentencia no es un punto y final. Mira, la legislación en materia de seguridad social española necesita de una profunda revisión, una revisión que desde luego le competiría al Pacto de Toledo. Pero todos sabéis cuáles son los avatares políticos de nuestro país. Sabéis que se convocaron las elecciones y prácticamente no hubo un acuerdo, no hubo manera de que del Pacto de Toledo saliera un acuerdo con el que nosotros desde UGT vamos a ser en la próxima legislatura mucho más exigentes, porque queremos que desaparezcan todas las desigualdades que plagan nuestra legislación en materia de seguridad social y que el Tribunal de Justicia Europeo, tribunal del que emana esta sentencia del Constitucional, la sentencia de 19 de mayo de este año, perdón, de 3 de julio del 2019, he cambiado las fechas, perdonad, de 3 de julio del 2019, no, perdonad, de 3 de julio es la sentencia esta del Constitucional, es de 8 de mayo del 19 la del Tribunal de Justicia Europeo, eso, que la estaba cambiando toda, 8 de mayo. El Tribunal de Justicia Europeo está inmerso en una campaña para desenmascarar absolutamente todas las discriminaciones y todas las desigualdades que hay en las legislaciones de los países miembros en materia de empleo y en materia de pensiones. Por tanto, estamos convencidos de que esta sentencia va a ser una primera, a la cual seguirán otras, y que desde luego en UGT vamos a ir reclamando y exigiendo al Gobierno español que no cree más desigualdades con la aplicación de la sentencia y que cumpla la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo. Hay otra cuestión en la sentencia del Constitucional y es que expresamente prohíbe la retroactividad. Fijaros, si hoy por hoy se reconoce un derecho, todos los años que los pensionistas han tenido mal calculada esa pensión, tendrían lugar a que se les diera una indemnización al menos con una mínima retroactividad que se calcula en unos 4 años, si no ya toda la vida del pensionista, al menos esos 4 años que se establecen como margen en la ley. Pues bien, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo no coarta esa retroactividad, esos derechos retroactivos de los pensionistas, esa posibilidad de reclamar los atrasos que no se han pagado a esos pensionistas. Y, sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional expresamente prohíbe la posibilidad de la retroactividad. Esa es otra de las partes de la campaña que iniciamos, es decir, no solo vamos a animar a los pensionistas a que reclamen su derecho a que les revisen toda la pensión, sino que además les vamos a animar a que también reclamen los derechos retroactivamente, es decir, porque de alguna manera se ha estado pagando pensiones de manera injusta a esos pensionistas y sería justo que se les estableciera una compensación por ello. Pero no os voy a engañar, es decir, estas sentencias, todas las que puedan venir, como os digo, del Tribunal de Justicia Europeo, que pueda perfectamente el Tribunal Constitucional adaptar, por cierto, lo adapta a petición de un trabajador de la enseñanza de la Comunidad de Castilla y León, que fue varón, es decir, no era ni siquiera una mujer, pero no la ha adaptado, como entenderéis, de oficio, es decir, no funciona así el Tribunal Constitucional. Pero más allá de la sentencia, que era lo que decía, para todas las desigualdades que están instaladas en nuestra regulación en materia de pensiones de la Seguridad Social, lo que sí que vamos a exigir al próximo Gobierno es una revisión en profundidad que proteja de verdad a los pensionistas más precarios, porque esta sentencia, fijaros, se aplica a aquellos que tienen un coeficiente de parcialidad por debajo del 67%, es decir, son aquellos que han tenido unos trabajos más precarios. Por tanto, tenemos que seguir exigiendo eso y tenemos que exigirlo con una reforma legal que incorpore todo lo que dice esta sentencia, que sería lo deseable, y las sentencias que puedan venir. Eso, desde luego, tiene que venir, debería venir, es lo deseable, de un buen pacto en el marco del Pacto de Toledo. Y, desde luego, si no se produce en el Pacto de Toledo, los agentes sociales lo vamos a reclamar, UGT lo va a reclamar al Gobierno a través del diálogo social. Porque el sistema de pensiones necesita muchas soluciones, está todos los días en los medios la situación por la que atraviesa, el alto déficit, el endeudamiento del sistema.
Esto lo pone en riesgo, al igual como estos sistemas de desigualdad que en definitiva hacen que las pensiones en nuestro país no den para vivir. Ese es el verdadero problema, esa es la verdadera insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Eso hay que corregirlo, y hay que corregirlo con una profunda reforma legal. Y hay que corregirlo ya, porque en tanto el sistema está endeudado casi en 20.000 millones en este último año, está abierto a cualquier tipo de crisis, a que cualquier tipo de recesión que pueda venir ponga todavía mucho más en riesgo nuestro sistema de pensiones. Imaginaros, la situación que tenemos ahora es mucho más débil que la que teníamos en 2007 al inicio de la crisis. Si vuelve a producirse otra debacle del empleo, porque lo sabéis, la debacle del empleo con la crisis, la reforma laboral que creó esas formas precarias de empleo, esa permisividad que se ha dado a que haya contratos a tiempo parcial, además de temporales, que antes no existía, la precariedad total, temporal y además a tiempo parcial, como sabéis, muchos de ellos en fraude, porque no se cumplen las horas que realmente para las que se contrata el trabajador. Si vuelve a producirse otra debacle del empleo, mirad, todos los factores indican que nuestra seguridad social, que en 2011 solamente tenía 69 millones de déficit, en 2011, en 2007 no tenía déficit de ningún tipo. Fijaros cómo sería que vuelva a desplomarse el empleo, que vuelva a caerse esas cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social, vuelven a caer los ingresos a la seguridad social y teniendo el déficit como tiene el sistema ahora mismo en casi 20.000 millones. Hay que corregir eso de manera urgente. Eso lo vamos a trasladar, por supuesto, al próximo gobierno que se forme, y hay que corregir las desigualdades. No podemos permitir las discriminaciones, y menos instaladas en una norma. Un país como el nuestro no puede permitirse que una norma discrimine para toda la vida de un pensionista, de una pensionista, por el cálculo de una pensión. Y esto, y ya voy terminando, se enmarca en una campaña donde, mirad, sabéis que demandamos todos los días la derogación de la reforma laboral. Es urgente, es necesario que mejore nuestro mercado laboral. No podemos afrontar, como he dicho, en buenas condiciones una nueva recesión, un nuevo golpe económico con el mercado laboral que tenemos. Pero tenemos también que dignificar a los precarios, es decir, tenemos que implicarnos como sindicatos en tratar de reivindicar las mejores condiciones de estos trabajadores, que por mucho que se cambiaran el mercado de trabajo desde el 2007 hasta aquí, son ya muchos años en los que muchos trabajadores de este país, muchos trabajadores y trabajadoras de este país han visto sus vidas truncadas. No solamente han quedado despedidos en exclusión social, en la miseria, sino que todo este sistema que elaboró el PP en su día, cambiando leyes en esos viernes negros que llamábamos nosotros de Consejo de Ministros. Por cierto, la mayoría de las leyes, casi el 100% de las leyes que hizo el PP en la época de recorte, siguen instaladas en nuestro sistema, por tanto, siguen produciendo desigualdad y precariedad en todos los aspectos de nuestro sistema, en el trabajo, en la seguridad social, en la protección social, en el desempleo. Tenemos una cifra de pobreza que no se han corregido por esto que os estoy diciendo desde la crisis, y tenemos que exigir como sindicatos la dignificación y el reconocimiento y la compensación a todos esos trabajadores y trabajadoras y pensionistas, porque además los pensionistas, como veis, se quedan ya con esa discriminación, con esas malas condiciones de pensión para toda su vida, sin posibilidad de remedio. Porque un trabajador o una trabajadora con políticas activas, decididas, que vamos también a pedirles al nuevo gobierno, pueden mejorar en su situación, pueden encontrar un mejor trabajo. Pero un pensionista que ya le han calculado la pensión no tiene otro recurso, no tiene otra salida. Y si se le ha calculado de manera discriminatoria, o si bien se ha tenido que jubilar forzosamente porque Rajoy hizo una ley que los jubilaba obligatoriamente a los 61 años porque estuvieran en el desempleo, sin importarle que las pensiones se pudieran recortar hasta el 40%. Eso hay que reconocerlo en algún momento, porque realmente son estas personas, estos ciudadanos, quienes han pagado la crisis. Y esto, desde UGT, tenemos que pedir que se dignifique
no solo a los precarios, sino también a esas pensiones y a esos pensionistas que hoy por hoy casi no tienen para vivir. Esta es nuestra campaña, insisto, como ha dicho Marisol, en animar a todos los pensionistas que hayan trabajado a lo largo de su vida laboral a tiempo parcial, porque tal y como nos han dado los datos en la Seguridad Social, casi un 27% de los pensionistas han trabajado a tiempo parcial a lo largo de su vida. Por supuesto hay que ver, y a eso se ofrece el sindicato, si un pensionista en concreto es posible que se le aplique la sentencia porque esté o no esté por debajo de ese 67% de parcialidad, y habría que recalcular y pedir el recálculo de las pensiones, y a eso nos ofrecemos desde aquí de la UGT. Ponemos todo nuestro servicio a disposición de los pensionistas y las pensionistas para que puedan reclamar y para que puedan hacer válidos sus derechos. Por mi parte nada más, si tenéis alguna cuestión. No sé si Rafael quiere añadir algo más como representante de la Unión de Jubilados y Pensionistas. Sí, decir que es una cuestión muy importante para todos nosotros, para todos los jubilados, que también es muy interesante saber que en UGT estamos dispuestos a estudiar caso por caso y que efectivamente los interesados, la única duda que pueden tener, es decir, el jubilado sabe que ha cotizado o que ha trabajado a tiempo parcial, lo único que puede tener dudas es en el tanto por ciento de parcialidad para saber si le corresponde o no, pero que precisamente para eso estamos en UGT, pues para ayudar a los trabajadores y a los que hemos sido trabajadores también. Vale, pues ahora ya si queréis hacer alguna pregunta. ¿Ha quedado claro? Sí. Estamos a vuestra disposición. En Madrid nos hicieron como 300. Me extraña que haya quedado tan claro porque en Madrid no lo tenía. Como ya se lo han leído. Ya lo habéis leído, ¿no? Sí. La campaña que vosotros presentáis de todas las aplicaciones que Sí. es Pensionistas reclaman. animar a los afectados con pensión reconocida antes del 12 de agosto a que reclamen, pero ¿a quién? A la Seguridad Seguridad Social, Social. claro, Eso que- por supuesto. La Seguridad Social ha tomado ya su decisión. En principio, se le va 1 o 20.000. Bueno, No la va a cambiar, ¿o sí? No, a ver, administrativamente hay que iniciar la reclamación en vía administrativa, como sabéis que funciona, porque es la potestad de la Administración. Hay que primero pedirle a la Administración de la Seguridad Social, una vez que dice que no, evidentemente iremos a los tribunales. Es decir, las reclamaciones serán reclamaciones en vía judicial, todas, porque la Seguridad Social, como bien dices tú, ha tomado su decisión, que no compartimos, que es lo que venimos a denunciar, es decir, porque es que se crean, o sea, van a convivir pensionistas que solo porque, imaginaros que la carta sale del despacho de la Seguridad Social un día después, pues ya las que salen un día después, pues ya van calculadas, oye, y mes tras mes una rebaja en la pensión a lo largo de la vida de un pensionista, eso es mucho dinero. Y porque además entendemos que la pensión es soberana, es decir, no se puede, es que es casi una cuestión de dignidad. Es decir, Rajoy puso la jubilación obligatoria a los 61 años, fuera cual fuera la pensión que le quedara al trabajador o trabajadora. Pero bueno, que la pensión es mía, que mis cotizaciones son mías, que mi vida laboral es mía, y no puede ser que, graciosamente, las distintas administraciones pues tan ligeramente se equivoquen, hagan normas discriminatorias, en fin, es una cuestión también de dignidad de nuestros derechos y de los derechos de los pensionistas, claro. Porque en nuestra vida laboral, nuestro trabajo, siempre hemos entendido que eran inalienables, ¿no? Decíamos, ¿no? No pertenecen a la seguridad social, ni a... Bueno, incluso la Constitución defiende ese papel, es decir, la Constitución viene a decir que la seguridad social no pertenece a los gobiernos, sino que los gobiernos están encargados de velar por el buen mantenimiento, buen sostenimiento de la Administración de la Seguridad Social, pero pertenece a todos los ciudadanos, todos los trabajadores y trabajadoras. Y un poco en esa línea, porque no tan alegremente dispongan de lo que son nuestros derechos de pensión en este caso. Luego, por precisar también, yo es que esto lo desconozco. Este famoso coeficiente reductor, me ha parecido entender que lo que dices tú es que a la gente que trabajaba a tiempo parcial, sí, cuentan solo los días efectivamente trabajados. Efectivamente. Mientras que a los demás nos cuentan las vacaciones, los fines de semana, etcétera, y a ellos no. Sí, bueno, sí, pero el coeficiente, después, o sea, a ti te cuentan solo los días, si eres a tiempo parcial, y después te aplicaba un coeficiente reductor que era como diciendo,
vamos a darle un poquillo más, porque claro, es poco, ¿no? Es poco los días solamente. Entonces el coeficiente era del 1,5, entonces ese sistema que era como la trampa que hacía la Seguridad Social para que no fuera evidentemente discriminatorio, o sea, a ti solo los días, a ti todo el periodo, ¿no? Que tú trabajas, como tú bien dices, están sábados, domingos, festivos, etcétera, ¿no? Pues lo anula diciendo no, para todos, desde la fecha de alta hasta la fecha de baja, punto. ¿Vale? Porque es que, además, es que tiene el trabajador la culpa de que tenga un contrato a tiempo parcial, de que lo permita la reforma laboral y que los empresarios lo abusen de él. Es que también es un poco en esa línea, ¿no? A ver si toda la culpa es de los trabajadores, de los pensionistas, nadie asume, ¿no?, los efectos, ¿no? Digo. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haber asistido y nada más.